El gran salón de subastas estaba lleno, iluminado por enormes focos que proyectaban una luz brillante sobre la arena cubierta de arena. Caballos de linaje impecable desfilaban uno por uno, recibiendo ofertas que ascendían hasta cientos de miles. Los compradores, bien vestidos con trajes refinados y sombreros de fieltro caros, analizaban cada animal con miradas calculadoras. Para ellos, esto era más que una simple subasta. Era una inversión. El martillo del subastador golpeó el podio de madera pulida con autoridad, cerrando tratos por fortunas. Luego, un nuevo caballo entró en la arena. Un semental castaño con 100%, una poderosa complexión. Su musculoso cuerpo brillaba bajo las luces. Pero algo no estaba bien. Tan pronto como el caballo se detuvo en el centro de la arena, una tensa incomodidad llenó el aire. Los murmullos de la audiencia se apagaron, y las miradas que antes analizaban con entusiasmo a los caballos anteriores, ahora parecían evitar este. El semental respiró profundamente. Sus fosas nasales dilatadas insinuaban nerviosismo. Sus ojos, oscuros y profundos, albergaban algo que pocos notaban: tristeza. El subastador aclaró su garganta, tratando de romper el incómodo silencio. Damas y caballeros, aquí tenemos un caballo de pura raza de excepcional linaje. ¿Quién hará la primera oferta? Su voz resonó por todo el salón, pero nadie respondió. El subastador miró a su alrededor, esperando al menos que uno de los compradores mostrara interés. ¿Interés? Nada. La gente susurraba entre sí, algunos negando con la cabeza. Un joven ganadero se inclinó hacia el hombre a su lado y murmuró algo. Ambos se rieron en voz baja. El semental movió sus orejas, inquieto. Sus ojos recorrían la multitud como si supiera que lo estaban rechazando. Pasaron los segundos, y el silencio en la arena se volvió más pesado. El subastador intentó de nuevo. Vamos, señores. ¿Quién hará la primera oferta por este excelente animal? Su voz seguía siendo firme, pero ahora había un toque de incomodidad. Entonces, una voz firme y envejecida atravesó el silencio. Yo lo tomaré. Un murmullo recorrió la audiencia. Todas las miradas se dirigieron a ver quién había hablado. Era un hombre mayor sentado al fondo de las gradas, con un sombrero de vaquero gastado y una camisa a cuadros descolorida. Su rostro curtido, marcado por los años bajo el sol, mantenía una expresión seria mientras su mirada seguía fija en el caballo. Su nombre era Hank, y no estaba allí para impresionar a nadie. El subastador dudó por un momento, sorprendido, pero luego dejó caer el martillo. Vendido al caballero del sombrero blanco. Hank se levantó lentamente y caminó hacia la arena para reclamar al caballo. A medida que se acercaba, sintió una presión en su pecho. Algo sobre ese animal lo inquietaba de una manera que no podía explicar. Una sensación extraña lo invadió. Tomó las riendas con manos firmes, y el caballo no se alejó ni relinchó. Simplemente lo miró por un largo y silencioso momento. Mientras Hank conducía al semental fuera del salón de subastas, no tenía idea de que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. El aire nocturno estaba fresco mientras Hank guiaba al semental castaño hacia su viejo camión. Los terrenos de la subasta se vaciaron rápidamente, con los compradores cargando sus caballos recién adquiridos en remolques elegantes y de alta gama. Pero la instalación de Hank era diferente. Su remolque era viejo pero resistente, desgastado por años de trabajo arduo. El semental dudó por un momento antes de subir al remolque, sus profundos ojos marrones observando a Hank como si intentara reconocerlo. Mientras Hank conducía por el oscuro camino rural, el sonido rítmico de los cascos desplazándose dentro del remolque llenaba el silencio. No podía sacudirse la extraña sensación en su pecho. Algo acerca de este caballo lo atormentaba como un recuerdo que no alcanzaba a entender. Sus manos apretaron el volante. Hacía años que no estaba cerca de caballos como este, desde que se alejó de todo. Tal vez por eso se sentía incómodo. Tal vez simplemente ya no estaba acostumbrado. Cuando llegó a su pequeño rancho, Hank estacionó el camión cerca del establo y salió. Abrió la puerta del remolque, esperando algo de resistencia. Pero el semental bajó sin esfuerzo. Sus orejas se movían al captar su nuevo entorno. Hank lo guió hacia un establo vacío, hablando con una voz baja y tranquila. Tranquilo ahora, muchacho. Vamos a acomodarte. Pero al guiar al caballo hacia el interior,
El semental de repente se detuvo. Sus músculos se tensaron. Por un momento, solo se quedó allí, respirando con dificultad. Luego sucedió algo inesperado. El caballo emitió un suave y profundo resoplido, no de angustia, sino de reconocimiento. Sus grandes ojos se suavizaron y dio un paso adelante, presionando suavemente su hocico contra el hombro de Hank. El viejo hombre se congeló. No era solo un gesto afectuoso. Se sentía familiar, como si el caballo lo conociera. El aliento de Hank se atascó en su garganta. Había manejado cientos de caballos a lo largo de su vida, pero algo acerca de este le hizo estremecerse. Esa noche, mucho después de haber instalado al semental en su nuevo hogar, Hank se sentó en su porche, mirando hacia el granero. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué nadie en la subasta había querido a este caballo? ¿Por qué sentía una conexión inexplicable con él? Y, lo más importante, ¿por qué, en el fondo, sentía que ya sabía la respuesta pero no lograba alcanzarla? Mientras el viento susurraba entre los árboles, Hank dejó escapar una respiración lenta. Pronto lo sabría. Algo le decía que esto era solo el comienzo. El sol de la mañana pintaba el cielo en tonos dorados y ámbar mientras Hank salía al porche, estirando sus articulaciones adoloridas. La noche de sueño inquieto no había logrado calmar sus pensamientos. Había algo en ese caballo, algo que lo atormentaba de una manera que no podía explicar. Sacudió la cabeza, apartando el sentimiento mientras se dirigía al granero. El semental estaba calmado en su establo. Sus orejas se levantaron al escuchar el sonido de las botas de Hank crujir contra el piso cubierto de heno. Había algo en los ojos del caballo, profundo y sabio, como si hubiera estado esperando ese momento. Agarrando un cepillo, Hank entró en el establo y comenzó a pasar las cerdas por el brillante pelaje del caballo. «Vamos a limpiarte, muchacho. A ver qué tenemos aquí», murmuró, su voz firme pero su mente inquieta. El semental no se alejó. De hecho, se inclinó hacia el toque. Sus músculos se relajaron bajo los firmes movimientos de Hank. Era casi como si la rutina le fuera familiar. Hank trabajaba con cuidado, sus manos moviéndose con la facilidad de un hombre que había pasado toda su vida rodeado de caballos. Pero cuando alcanzó el costado izquierdo del semental, el caballo de repente se estremeció. Hank se detuvo, sus ojos entrecerrados mientras separaba el pelaje del animal con los dedos, revelando una larga y desgarrada cicatriz que recorría su costado. La vista de ella le dio un inesperado vuelco en el pecho. No era reciente, pero había sido profunda en su momento. Lo suficientemente profunda como para dejar una marca permanente. Hank trazó la cicatriz con sus dedos curtidos, sintiendo la aspereza del tejido cicatrizado. Había visto heridas como esa antes, y algo en esta hizo que su aliento se cortara. Un recuerdo despertó, débil al principio, como un susurro en el fondo de su mente. Luego, de repente, lo golpeó como un rayo. Un Hank más joven sujetando las riendas de un poderoso semental castaño, galopando por un campo abierto, el viento a su alrededor, la pura fuerza del caballo debajo de él, y luego el caos, una cerca rota, un crujido que se rompía, la espantosa vista de la sangre marcada sobre un pelaje dorado, los desesperados gritos de un animal herido. El agarre de Hank sobre el cepillo se apretó. Su pecho dolía mientras la realización se asentaba en él. Este no era un caballo cualquiera. Este era su caballo, el que había perdido años atrás, el que había creído muerto. Sus rodillas se sintieron débiles y por un momento el granero a su alrededor pareció desdibujarse. El peso del pasado lo aplastaba como una piedra pesada. Poco a poco, dio un paso atrás, mirando al semental como si lo viera por primera vez. El caballo sostuvo su mirada con una quietud intensa. Sus ojos oscuros llenos de algo que Hank no podía ignorar. Reconocimiento, entendimiento. Casi como si él también estuviera recordando. Hank tragó con dificultad, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo era esto posible? Hank retrocedió del establo, su respiración irregular, su mente corriendo, tratando de darle sentido a lo que tenía justo frente a él. Era imposible. Tenía que serlo. El caballo que había perdido. No. El caballo que había enterrado en su corazón todos esos años. Estaba allí.
carne y hueso, mirándolo. Los mismos ojos marrones profundos, la misma postura orgullosa. Y ahora la prueba, irrefutable, la cicatriz. Sus manos temblaban ligeramente mientras se sujetaba de la puerta del establo en busca de apoyo. El semental dio un paso lento hacia adelante. Sus fosas nasales se dilataron al exhalar un aliento cálido. Hank apenas lo notó. Sus pensamientos ya habían sido arrastrados hacia atrás, absorbidos por el vórtice de recuerdos que había pasado años tratando de olvidar. Podía verlo con claridad ahora. El accidente, la desesperada lucha por salvar al caballo, la noche que pasó sentado en la tierra, convencido de que su compañero nunca volvería a levantarse, y luego la desgarradora decisión de dejarlo ir. El veterinario le había dicho que no había más que hacer, así que Hank se alejó, dejando atrás no solo al caballo sino también un pedazo de sí mismo. Y sin embargo, allí estaba. Hank tragó con dificultad, forzándose a pensar racionalmente. Tal vez este solo era otro caballo, uno que se parecía a él, que se movía como él. Tal vez su mente le estaba jugando trucos, retorciendo el pasado en el presente. Había oído hablar de extrañas coincidencias antes, pero en el fondo, una parte de él se negaba a creer en coincidencias. No con esto, no con él. Con una respiración profunda, Hank extendió la mano de nuevo, esta vez presionando su palma contra la frente del semental. El caballo no se alejó. En cambio, cerró los ojos, inclinándose hacia el toque. Hank sintió que su garganta se apretaba. Era lo mismo. La misma confianza silenciosa, la misma conexión no dicha que él había pasado años tratando de olvidar, pero este caballo, su caballo, nunca lo había olvidado. ¿Es él?, susurró, su voz apenas audible. No esperaba una respuesta, pero el peso de la pregunta llenó el granero como una nube tormentosa. ¿Cómo había sobrevivido este caballo? ¿Dónde había estado todos estos años? ¿Y por qué nadie lo había querido en la subasta? El semental dejó escapar un profundo y lento suspiro, como si él también cargara con el peso del tiempo. Hank exhaló, sintiendo que algo dentro de él cambiaba. Pasara lo que pasara, cualquier extraño giro del destino que los hubiera reunido, una cosa era cierta. Esto no había terminado. Esto era solo el comienzo. Hank apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos inundaban su mente. Los galopes por campos interminables, los susurros de órdenes, los momentos tranquilos cuando se sentaba junto a su caballo después de un largo día, solo escuchando el viento. Y luego el accidente. La sangre, el último momento devastador cuando se había alejado creyendo que era la única opción. Pero si había estado equivocado, si este caballo que estaba en su granero era el mismo, ¿qué había pasado en los años entre? Cuando el sol asomó sobre el horizonte, Hank ya había tomado una decisión. Necesitaba respuestas. Agarró un termo de café, se puso su chaqueta gastada y salió al exterior. El semental estaba despierto, de pie cerca de la puerta del establo, con las orejas erguidas hacia adelante, como si lo estuviera esperando. Hank lo observó durante un largo momento antes de murmurar. Parece que tenemos trabajo por hacer. ¿Eh, muchacho? El caballo soltó un suave bufido, su cálido aliento visible en el aire fresco de la mañana. Su primera parada fue la casa de subastas. El edificio estaba mayormente vacío. La energía de las ventas de la noche anterior ahora reducida a un puñado de trabajadores limpiando los restos de otro evento de alto riesgo. Hank encontró al subastador en su oficina, pasando por pilas de papeles. «Buenos días, Hank», saludó el hombre con un gesto, apenas levantando la mirada. «No esperaba verte de vuelta tan pronto». Hank se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «Ese caballo que compré anoche. El semental castaño. ¿De dónde vino?» El subastador finalmente levantó la vista, frunciendo el ceño. Levemente. Rebuscó entre una pila de documentos antes de sacar un archivo. Vino de un rancho a unas 2 comarcas de aquí. No hubo mucho interés en él, lo cual era raro dado su físico. Pensé que se vendería bien, pero... dudó. Pero... ¿Qué?, insistió Hank, mientras el subastador suspiraba y dejaba el archivo sobre la mesa. El dueño no dejó mucha información. Solo dijo que el caballo había pasado por muchas cosas y ya no servía para competir. No quería tenerlo en el rancho. No le importaba lo que le pasara, honestamente. Hank
Era como si solo quisiera deshacerse de la pobre criatura. Un extraño escalofrío recorrió la espalda de Hank. Alguien había sido dueño de este caballo, y lo había tenido todo este tiempo. Pero ¿por qué simplemente lo habrían tirado? Y lo más importante, ¿por qué no mencionaron de dónde venía antes de eso? Hank apretó el archivo con fuerza, sus dedos curtidos recorriendo los bordes del papel desgastado. Algo en esto no le cuadraba. Un caballo como ese. Fuerte. Bien formado, claramente bien entrenado, debería haber sido una posesión preciada, y sin embargo, alguien lo había tirado como si no valiera nada. ¿Por qué? Pensó en ello con fuerza mientras hojeaba los pocos detalles del papeleo. No había información sobre el padre o la madre, ni número de registro. Solo una vaga nota. Retirado, ya no apto para el trabajo. Su instinto le decía que había más en esta historia. Miró nuevamente al subastador. ¿Quién lo tenía antes del rancho que lo mandó aquí? El hombre se rascó la cabeza, hojeando otro conjunto de registros. No lo dice. Solo figura el último rancho como el vendedor. Podría haber venido de cualquier lugar antes de eso. Hank apretó la mandíbula. Odiaba los callejones sin salida. Pero esto no había terminado. De vuelta en el rancho, el semental estaba quieto en el corral, sus profundos ojos marrones siguiendo cada movimiento de Hank. Había algo inquietante en la forma en que lo miraba. No con miedo, sino con familiaridad. Como si estuviera esperando que Hank encajara las piezas del rompecabezas. Hank exhaló, pasando una mano por su rostro antes de acercarse. Está bien, muchacho. No sé por lo que has pasado, pero lo vamos a descubrir. Por instinto, Hank tomó la cabezada y sacó al caballo del corral. Si este semental era quien él pensaba que era, tal vez, solo tal vez, recordaría algo. Hank le colocó la silla con movimientos cuidadosos pero firmes. El semental no se resistió. De hecho, se quedó quieto como si la silla no fuera nada nuevo. Cuando Hank puso su bota en el estribo y se subió, el caballo se mantuvo firme. Sus orejas se movieron hacia atrás para escuchar. Era demasiado natural, demasiado fácil. Hank dudó solo un segundo antes de apretar las riendas y dar una suave señal con sus piernas. El semental avanzó inmediatamente, suave y poderoso. En el momento en que sus cascos tocaron el campo abierto, fue como si algo encajara en su lugar. No era un caballo cualquiera, estaba entrenado, experimentado, y estaba esperando esto. Mientras cabalgaban, la mente de Hank corría. Si este caballo había sido descartado, no fue porque fuera débil o no estuviera entrenado. Fue porque alguien quería que se fuera. Alguien había borrado su pasado, y cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que quien lo hizo nunca esperó que el caballo regresara. El viento aullaba a través de los campos mientras Hank apretaba las riendas. Sea cual fuera la verdad, estaba profundamente enterrada, pero él la iba a sacar, sin importar lo que costara. Las manos de Hank estaban firmes sobre las riendas, pero su corazón golpeaba contra sus costillas. El semental se movía debajo de él con poder y precisión, respondiendo al más mínimo cambio en su peso. Este no era un caballo común. Quienquiera que lo hubiera tenido antes lo había entrenado bien, demasiado bien para que alguien lo tirara así como así. Cuanto más cabalgaban, más la verdad presionaba la mente de Hank, exigiendo ser descubierta. Después de varios minutos, Hank detuvo al semental cerca del viejo roble que se erguía al borde de su rancho. El caballo resopló, sacudiendo su melena, pero no resistió. Hank pasó una mano por el cuello del semental, sus dedos rozando los finos cabellos. «Has estado esperando esto, ¿verdad, muchacho?», murmuró. El caballo exhaló pesadamente, casi como si respondiera. Hank suspiró y desmontó, sus botas aterrizando suavemente sobre la tierra húmeda. Mientras permanecía junto al semental, algo tiró de los bordes de su mente. Un viejo hábito, un nombre. Sin pensar, susurró. Blaze. La reacción fue instantánea. Las orejas del semental se erguieron hacia adelante, sus músculos se tensaron, y sus ojos marrones profundos se fijaron en los de Hank. Su respiración se detuvo. Las fosas nasales se dilataron como si acabara de escuchar algo que no había oído en años. Hank sintió que su estómago se caía. Eso era. Ese era su nombre. Hank dio un paso atrás, pasando una mano temblorosa por su cabello canoso. «Realmente eres tú», susurró.
casi temeroso de creerlo. Pero Blaze, su Blaze, estaba allí, vivo, respirando, mirándolo con un reconocimiento que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Hank. Extendió la mano lentamente, y Blaze presionó su cabeza contra su pecho, tal como lo hacía hace todos esos años. El momento, simplemente se quedó allí, abrumado por las emociones que había enterrado por demasiado tiempo. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo había sobrevivido Blaze? Y lo más importante, ¿quién lo había mantenido oculto todos estos años? Hank apretó los puños. Alguien había tomado a Blaze. Alguien había borrado su identidad, lo había ocultado, y luego lo había tirado cuando ya no era útil. La realización golpeó a Hank como un puño en el estómago. Esto no era solo el destino reuniéndolos de nuevo. Esta era una segunda oportunidad para descubrir la verdad, y no iba a desperdiciarla. Mientras el viento susurraba entre los árboles, Hank respiró hondo. Ahora tenía un nombre, y eso significaba que tenía un punto de partida. Quienquiera que hubiera hecho esto no se quedaría en las sombras por mucho tiempo. Hank caminaba de un lado a otro por el porche, su mente dando vueltas. Blaze. Blaze. Había pasado años obligándose a olvidar ese nombre, convenciéndose de que el pasado era mejor dejarlo enterrado. Pero ahora, con el semental de pie en su granero, muy vivo, Hank sabía que ya no podía ignorar la verdad. Alguien había tomado su caballo. Alguien lo había mantenido oculto, y ahora, después de todos estos años, esa persona había decidido que ya no valía la pena. Necesitaba saber quién. Al amanecer, Hank cargó a Blaze en el remolque y se dirigió hacia el último lugar al que los registros de la subasta lo habían llevado. El rancho a 2 comarcas de distancia. El viaje fue largo. La carretera se extendía interminablemente, frente a él, pero su agarre en el volante permaneció firme. Cada kilómetro lo acercaba más a las respuestas que había estado persiguiendo. ¿Y si esas respuestas lo llevaban a alguien que había hecho daño a Blaze? Hank no estaba seguro de poder contener su ira. Cuando llegó, el rancho estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. El lugar parecía abandonado, con cercas caídas y un camión oxidado sentado sin vida cerca del granero. Hank salió de su camión, escaneando la propiedad. Algo se sentía raro. Esperaba encontrar trabajadores, caballos pastando, alguna señal de vida, pero no había nada, solo un silencio inquietante que hizo que el vello de su cuello se erizara. Avanzando cautelosamente hacia el granero, Hank empujó las pesadas puertas de madera. El polvo se levantó con la luz de la mañana, y el olor a heno viejo llenó sus pulmones. Dentro, algunos establos vacíos alineaban las paredes, pero no quedaban caballos. Hank respiró lentamente y pasó los dedos por el borde de una de las puertas de los establos. Profundas hendiduras estaban talladas en la madera, como si un caballo hubiera pateado repetidamente contra ella, tratando de salir. Una bola se formó en su garganta. ¿Había estado Blaze aquí? ¿Había luchado por ser libre? Antes de que pudiera quedarse mucho en ese pensamiento, una voz llamó desde atrás. «Llegas un poco tarde, viejo». Hank giró rápidamente. Sus instintos se pusieron en marcha. Una figura estaba en la puerta, con los brazos cruzados, los ojos afilados con algo que no podía descifrar. Hank entrecerró los ojos en respuesta. No sabía quién era este hombre todavía, pero tenía una cosa clara. Este hombre sabía la verdad. Hank enderezó los hombros, sus ojos fijos en el hombre que estaba en la puerta. Había visto a muchos hombres como ese antes. Hombres que hablaban en acertijos, que pensaban que podían jugar a los juegos. Pero Hank no estaba de humor para juegos. No cuando Blaze estaba involucrado. ¿Tienes algo que decir, chico? La voz de Hank era tranquila, pero había acero debajo de ella. El hombre sonrió de lado y dio un paso adelante. Era más joven, quizás en sus 30, con la piel curtida por el sol y una actitud arrogante que hizo que la sangre de Hank comenzara a hervir. Depende, dijo el hombre. Sus botas crujieron contra el suelo de tierra. ¿Buscas al caballo o al hombre que lo metió aquí? Hank sintió que su mandíbula se tensaba, así que tenía razón. Blaze había estado aquí. Busco la verdad, dijo de manera firme. Y tengo la sensación de que tú la sabes. El hombre soltó un suspiro lento, pasando
una mano por su cabello desordenado. «No te va a gustar», murmuró, mirando hacia los establos vacíos. Su confianza vaciló por un momento, luego sacudió la cabeza. «Pero, diablos. Tal vez ya sea hora de que alguien te lo diga». Volvió a mirar a Hank, esta vez sin la sonrisa. «Ese caballo tuyo debería haber estado muerto hace mucho tiempo». Los dedos de Hank se cerraron en puños a los lados. Su estómago se retorció, pero forzó su voz para que se mantuviera firme. «Empieza a hablar». El hombre dudó. Luego se apoyó en la puerta del establo con un suspiro. El tipo que trajo ese caballo aquí no quería que lo vendieran. Quería que desapareciera, sin preguntas, sin papeles, solo fuera de su vista. Sus labios se presionaron en una línea delgada. «Pero yo no estoy en el negocio de matar buenos animales, así que lo guardé. Pensé que tal vez lo quitaría después, pero la verdad es que no pude hacerlo. No después de ver cómo luchó por vivir». Un pesado silencio llenó el granero. La respiración de Hank era lenta, baja y profunda, su mente dando vueltas. Alguien había querido matar a Blaze. Alguien había luchado por borrarlo de la existencia. Y ahora, por primera vez, Hank tenía una pista real sobre quién. Dio un paso, más cerca, su voz peligrosamente baja. ¿Quién dio la orden? El hombre vaciló. Luego exhaló bruscamente. «Un ranchero al oeste. Gran dinero. Real callado. No hace preguntas. Solo paga a la gente para que se encargue de las cosas. Se hace llamar». Un ruido fuerte afuera los hizo congelarse. El motor de un camión. El crujido de las llantas sobre la grava. Alguien más había llegado, y quienquiera que fuera, no quería que esta conversación sucediera. El rugido del motor del camión hizo que un escalofrío recorriera el aire rancio del granero. Los músculos de Hank se tensaron mientras se giraba hacia la puerta, sus instintos gritando. Antes, ahora reemplazado por un destello de inquietud. «Eso no es bueno», murmuró para sí mismo. Hank no esperó. Con movimientos rápidos y entrenados, dio un paso atrás hacia las sombras del granero, sus botas apenas haciendo sonido sobre el suelo de tierra. Quienquiera que llegara, no estaba allí para charlar. Afuera, la puerta del camión se cerró de golpe, seguida por el pesado sonido de pasos resonantes. Una voz profunda, suave pero cargada de autoridad, cortó la tensión. «Me dijeron que no quedaran cabos sueltos». Hank sintió que su sangre se helaba. Conocía esa voz. Un hombre alto entró en el granero, su silueta recortada contra la luz del sol detrás de él. Su rostro estaba más envejecido ahora, más arrugado por los años. Pero la arrogancia en su postura era la misma que había tenido todos esos años atrás. Alguien había querido matar a Blaze. Alguien había luchado por borrarlo de la existencia. Y ahora, por primera vez, Hank tenía una pista real sobre quién. Dio un paso más cerca, su voz peligrosamente baja. «¿Quién dio la orden?» El hombre vaciló, luego exhaló bruscamente. «Un ranchero al oeste. Gran dinero. Real callado. No hace preguntas, solo paga a la gente para que se encargue de las cosas. Se hace llamar». Un ruido fuerte afuera los hizo congelarse. El motor de un camión. El crujido de las llantas sobre la grava. Alguien más había llegado, y quienquiera que fuera, no quería que esta conversación sucediera. El rugido del motor del camión hizo que un escalofrío recorriera el aire rancio del granero. Los músculos de Hank se tensaron mientras se giraba hacia la puerta, sus instintos gritando. Hank permaneció inmóvil en las sombras, sus ojos clavados en la figura que había entrado en el granero. El aire se volvió denso, cargado de tensión. No necesitaba mirar más de cerca para saber quién era. Podía reconocer esa postura, esa arrogancia, incluso después de tantos años. El hombre se acercó con pasos firmes, su sombra alargándose mientras cruzaba el umbral del granero. Hank lo observó de cerca. La misma mirada fría, la misma calma controlada. Había cambiado físicamente, pero no en lo más profundo. Su presencia aún emanaba poder, control. «¿Qué quieres aquí?», dijo Hank, su voz grave pero sin titubeos. No había miedo en su tono, solo una determinación férrea que había nacido con años de conflicto y supervivencia. El hombre dejó que la pregunta colgara en el aire, su rostro permanecía serio,
pero había algo en sus ojos que delataba su verdadera intención. No es tan simple, Hank. ¿Sabes cómo funciona esto? Hank frunció el ceño, dando un paso adelante, el polvo del granero levantándose a su alrededor. Sé lo que haces y lo que hiciste. Pero ahora, no vas a salirte con la tuya. Una sonrisa fría cruzó el rostro del hombre. Te crees muy seguro, ¿verdad? Después de todo este tiempo, ¿crees que sabes cómo va a terminar esto? Hank lo miró fijamente. No voy a dejar que sigas escondiéndote, ni que sigas arruinando vidas. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, sus ojos recorrieron el granero, como si evaluara la situación. Parecía que estaba disfrutando de la tensión que llenaba el espacio entre ellos. Luego, con un suspiro de resignación, dijo: No hay nada que puedas hacer para cambiar lo que ya está hecho. Eso lo veremos, replicó Hank, avanzando hacia él con decisión, decidido a confrontarlo. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con claridad. Había llegado el momento de resolver todo lo que había quedado sin resolver, de descubrir la verdad detrás de Blaze, y de enfrentarse a aquellos que pensaban que podían jugar con su vida y con la de su caballo. El hombre levantó una mano, deteniendo su avance. No sigas por este camino, Hank. No sabes con quién estás tratando. Lo sé muy bien, dijo Hank con firmeza. Y he tenido suficiente de ti. La atmósfera estaba cargada de una electricidad tensa, como si cualquier palabra o movimiento pudiera desencadenar una tormenta. Ambos hombres sabían que este enfrentamiento era inevitable. Las mentiras, los secretos y el pasado se cruzaban en ese momento, y solo uno de ellos podía salir vencedor. Alguien había querido matar a Blaze. Alguien había luchado por borrarlo de la existencia. Y ahora, por primera vez, Hank tenía una pista real sobre quién. Dio un paso más cerca, su voz peligrosamente baja. ¿Quién dio la orden? El hombre vaciló, luego exhaló bruscamente. Un ranchero al oeste. Gran dinero, real callado. No hace preguntas, solo paga a la gente para que se encargue de las cosas. Se hace llamar. Un ruido fuerte afuera los hizo congelarse. El motor de un camión, el crujido de las llantas sobre la grava. Alguien más había llegado, y quienquiera que fuera, no quería que esta conversación sucediera. El rugido del motor del camión hizo que un escalofrío recorriera el aire rancio del granero. Los músculos de Hank se tensaron mientras se giraba hacia la puerta, sus instintos gritando.